Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. La ASFI ofrece una conferencia de prensa frente a la especulación que hubo frente al Banco Fácil. Un pánico bancario que se reflejó en los clientes de este banco, porque hasta ahora hay filas alrededor del Banco Fácil de personas que están tratando de sacar sus ahorros de este banco. Pero la ASFI asegura que ninguno de los ahorristas está en riesgo de perder su dinero. Esta es la conferencia de prensa del director de la ASFI, donde explica que existe un fondo de protección al ahorrista que en caso de ser necesario podría ser utilizado para evitar que se vean en riesgo los ahorros de la población. Escuchemos estas explicaciones y luego continuamos. Compañeros, vamos a empezar con la conferencia de prensa. Les pido por favor puntualidad en el tema de si van a ustedes preguntar, los ordenaremos mejor. Cada uno ya tiene Pasito, por favor. Va a ser seguro, por favor. ¿Ya? Muchas gracias. Adelante, director. Muchas gracias. Muy buenos días a todos los medios de comunicación que están presentes en esta conferencia. Me acompañan en testera autoridades de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, el Director General de Supervisión Consolidada y el Director General de Operaciones. Voy a referirme específicamente al comunicado que hemos emitido el día de ayer, refiriéndonos a la situación del sistema financiero. Bolivia tiene un sistema financiero bastante sólido, estable, que goza de la confiabilidad de los ciudadanos. Y precisamente ratificamos en esta oportunidad esas circunstancias. El Gobierno Nacional, a través de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, permanentemente y de forma continua, realiza actividades de supervisión y de control a todas las instituciones que forman parte del sistema financiero. Por mandato de la Constitución Política del Estado, la Ley de Servicios Financieros y la normativa prudencial que emite ASFI, realizamos esta supervisión de manera continua y permanente, resguardando los ahorros de la población y garantizando los depósitos de cada uno de los bolivianos. Por ese hecho, nuestro principal papel es precisamente precautelar el ahorro de la ciudadanía. Como ASFI somos protectores de los consumidores financieros, sean estos depositantes o prestatarios. En esa medida, la labor que realizamos de forma continua implica hacer una serie de trabajos desde nuestra oficina, pero también en instalaciones de las propias instituciones financieras. Durante prácticamente todo el año realizamos esta labor y de esa forma precautelamos estos ahorros. Debe quedar claro que la Ley de Servicios Financieros establece una serie de mecanismos, instrumentos y procedimientos con los cuales actuamos nosotros en el trabajo cotidiano. Y precisamente esta sensación que se aprecia en la ciudadanía de nerviosismo, producto de las filas que se están generando alrededor de las agencias de Banco Fácil, no tiene sentido. Ningún boliviano está exponiendo sus ahorros más allá de la circunstancia particular que pudiera estar atravesando sus entidades financieras. Nosotros precautelamos este hecho cada uno de los días. Durante los 365 días del año estamos ejerciendo esta labor de supervisión y control de las entidades. Por lo tanto, no hay razón alguna para que algún boliviano pudiera temer acerca de sus ahorros. No existe situación alguna por la que un depositante pudiera estar generando alguna situación de riesgo a sus ahorros. Somos enfáticos al señalar que definitivamente el sistema financiero está gozando hoy. Se ha generado un problema específico en una entidad puntual. No quiere decir que exista un aspecto que comprometa a la confiabilidad del sistema financiero en su conjunto. Hemos estado monitoreando permanentemente estos días qué es lo que sucede en el resto de entidades financieras y no advertimos que hubiera situación alguna que esté afectando la confianza del resto de instituciones financieras. Por esa razón reiteramos con absoluta contundencia que nuestro sistema financiero es totalmente estable, robusto y muy confiable.
Hace poco hemos brindado información sobre cómo ha cesado el sistema financiero en sus principales indicadores. Hemos podido apreciar que los ahorros han ido creciendo permanentemente, la colocación de créditos de igual manera a un ritmo bastante importante. Hemos llegado a superar barreras históricas en los principales indicadores. La morosidad está bastante controlada, tenemos niveles de liquidez que acompañan precisamente el crecimiento de la cartera, tenemos un margen de solvencia que es absolutamente confiable, incluso los niveles de utilidad que han tenido las entidades financieras y los bancos durante la pasada gestión han sido incrementadas en casi 25%. Por lo tanto, no hay razón alguna para pensar que pudiera existir alguna preocupación sobre las condiciones del sistema financiero. En ese sentido, queremos alertar a la población que no se deje sorprender con estos rumores especulativos que van surgiendo en redes acerca de promover que las personas puedan ir a retirar sus depósitos. Reitero una vez más, en este momento no hay una sola razón para que el ahorrista boliviano estuviera en situación de riesgo, que sus ahorros pudieran correr peligro. La ley prevé mecanismos, procedimientos para poder actuar en cualquier escenario, pero independientemente de ello, los ahorros son absolutamente resguardados. Nosotros podemos asegurar y garantizar que no va a haber un solo boliviano cliente de cualquier entidad del sistema financiero que exponga a riesgo sus recursos. Eso es algo que quería compartir con ustedes en primera instancia y ahora, por favor, adelante sus preguntas. Gracias, señor director. Vamos a seguir las preguntas. Voy a invitar a la periodista de ATV, Diana Doña Medina, por favor. Director, buenos días, por favor. Para mantener tranquila a la población dentro de lo que son las atribuciones de la ASFI, en caso de que algún sistema financiero se encuentre con problemas, ustedes van a avisar con anticipación, bueno, para dar a conocer a la población, ¿correcto? Teniendo en cuenta que también hacen los controles de manera permanente. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Es muy importante aclarar lo siguiente. Nosotros somos un órgano regulador y supervisor y en cualquier parte del mundo las labores que realiza un órgano de nuestra naturaleza tiene que tener mucho cuidado y hablar con mucha cautela. Es fácil para algunos opinadores, comentaristas, analistas señalar que nosotros deberíamos de divulgar alguna información que es, digamos, muy particular de las entidades. Hay que tener cuidado, nosotros estamos sujetos a la Ley de Servicios Financieros y el artículo 476 establece que el director ejecutivo de ASFI y los servidores públicos que formamos parte de esta institución no podemos divulgar información acerca de documentos, informes u operaciones que se realicen las entidades financieras, más que aquellas que sean cifras estadísticas. Por esa razón, nosotros no podemos entrar a la especulación y brindamos información por los canales correspondientes. Tenemos a través de nuestra página web un conjunto de datos y una información bastante amplia y muy actualizada sobre la situación de cada una de las entidades. Ahora, evidentemente, cuando alguna entidad atraviesa dificultades, nosotros tenemos las normas que están en la ley, que están en nuestros reglamentos para poder aplicar alguna medida, alguna instrucción, y lo hacemos así permanentemente. Hay que entender que las empresas, como cualquier otra empresa, las empresas financieras pueden atravesar ciclos, etapas, de pronto de debilidades, dificultades, pero nosotros siempre estamos actuando oportunamente, requiriendo que existan medidas que se vayan a aplicar para subsanar y para superar estas circunstancias. Por lo tanto, las entidades están absolutamente bajo supervisión de esta autoridad y están efectuando permanentemente medidas que nosotros instruimos para superar cualquier debilidad que pudiera ocurrir en ellas. Invitamos a Brina Catari de LTP, por favor. Buenos días, director. Estamos en vivo en este momento para el sistema LTP. La gente pregunta si hay alguna sanción para el Banco Fácil ante las colas que se han registrado estos días, o tal vez por esta situación de problema que han tenido todos los clientes, alguna sanción. ¿Y en cuánto tiempo tendría que resolver la entidad financiera estos problemas que se dan de red y otros? Y está con la posibilidad de que no puede retirar más. ¿Por qué es esta situación? Por favor, muchas gracias.
Bueno, las entidades en particular pueden atravesar circunstancias difíciles. Ha ocurrido en nuestra historia del sistema financiero boliviano. ¿Qué es lo que corresponde en esas circunstancias? Primero que nada, acciones de parte de las entidades. Cuando nosotros advertimos algún debilitamiento en algún aspecto que tenga que ver con la actividad de una entidad, lo primero que hacemos es instruir. Primero pedir explicaciones acerca de las causas que pudiera estar originando y luego pedir planes de acción. En ese sentido, nosotros, tanto esta entidad, Banco Fácil, como el resto de entidades, estamos evaluando permanentemente la situación y generando las medidas y las instructivas necesarias. La ley establece, reitero, un conjunto de mecanismos, instrumentos y procedimientos para actuar en cualquier escenario. Las circunstancias particulares que atraviesa cada una de las entidades son objeto de evaluación técnica y legal para aplicar en el marco de la Constitución, de nuestras leyes y nuestros reglamentos, aquellas instrucciones que sean pertinentes. Vamos a seguir continuando con esta tarea, por eso garantizamos que no existe razón alguna para pensar que un ausista de esta entidad pudiera estar en una situación en la que su dinero corra peligro. Reitero, independientemente de lo que está sucediendo con la entidad, el audista debe estar seguro de que sus recursos no van a ser objeto de pérdida. Hay mecanismos que la ley prevé. Si me permiten, por ejemplo, hace pocos tiempo atrás, algunos años atrás, hemos tenido situaciones de algunas entidades que han entrado en una situación crítica y se han aplicado estos mecanismos. Recordemos el caso del Banco Boliviano Americano, de la Mutual Tarija, Mutual Guapay, Mutual La Paz, etc. Entidades en las cuales la ley permite actuar de una forma tal que ningún ausista pierda su dinero. En ese sentido, esta norma que tenemos bastante moderna, la Ley de Servicios Financieros, y un órgano de supervisión muy responsable en su trabajo, vamos a actuar siempre de forma de proteger a los ahorros de la población. Una vez más, insisto, no hay que hacer caso de estos comentarios especulativos, malintencionados, que tratan de confundir a la población y generar zozobra. Lo que podemos aseverar de todo este escenario es que todos los ahorros de la población, incluyendo los clientes de Banco Fácil, están protegidos en sus ahorros. Ninguno de los ahorristas corre peligro de perder su dinero en ningún escenario, bajo ningún contexto. Gracias, director. Invitamos a Cristo TV, Miguel Ángel Quispe, por favor. Gracias, director. Muy buenos días. Un poquito tocando la pregunta de mi compañera. ¿Por qué los bancos, en este caso Banco Fácil, ponen límites para que la gente pueda recoger su dinero? La sanción, en cuánto tiempo, y también si esto afecta a todo el sistema financiero. Y como tema coyuntural, por favor, director, en el tema de los dólares, la escasez, que se sabe, la especulación, por favor, si va a haber alguna sanción a las entidades financieras porque ellos tienen más de 90 millones de dólares. Gracias, director. Bueno, es interesante la pregunta. Nosotros realizamos continuamente nuestro trabajo de control sobre todas las operaciones que realizan las entidades financieras. La norma establece algunos derechos que tienen las entidades para fijar decisiones en materia comercial, pero también establecen ciertos resguardos y limitaciones que deben preservar. Lo que hacemos nosotros es verificar que no exista incumplimiento a las normas. Cuando existe una transgresión a cualquier disposición, ya sea nuestros reglamentos o la ley, tenemos nosotros mecanismos sancionatorios que van desde la llamada de atención, pasan por multas pecuniarias, etc. Dependiendo de las circunstancias que se presenten en cada entidad, aplicamos las mismas siempre en el marco de lo que son los principios también del debido proceso, la presunción de la inocencia, el derecho a la defensa. Y por esa razón actuamos de forma responsable. Lamentablemente, como decía el compañero, se ha generado una serie de especulaciones incluso con la venta de los dólares. También hace poco hemos salido para explicar que este es un escenario absolutamente, digamos, irreal, muy especulativo y totalmente distorsionador del escenario objetivo que debe ser la realidad. Se han generado comentarios igualmente sobre una aparente escasez de los dólares cuando no hay razón para ello. Hemos aclarado en su momento que también
estadísticamente los montos que están saliendo para vender a los clientes superan lo que hemos tenido tradicionalmente en los años anteriores. Han habido semanas en que se han duplicado, se han triplicado, incluso cuadruplicado la demanda. Y uno se pregunta, ¿hay razón para que la gente demanda dólares? La gran mayoría de los ciudadanos transamos nuestras operaciones cotidianas en bolivianos. ¿Qué podría justificar para que un ciudadano que no tiene actividad relacionada con el uso del dólar vaya y demande? La única razón es que le ha encontrado el negocio para vender en la calle, aprovechar esta diferencia de precios. No hay que olvidar que nosotros controlamos a entidades que tienen licencia de funcionamiento, entre ellas bancos, casas de cambio. A estas entidades las controlamos y verificamos permanentemente que sus operaciones estén enmarcadas en la banda de cotizaciones que establece el Banco Central. En cambio, las operaciones que se producen en la calle por personas naturales, librecambistas, no están bajo nuestro ámbito de control y son en esos escenarios que se han producido estas alteraciones. Lamentablemente han seguido el rumor algunos bolivianos y van a perder parte de su dinero. Unos sacan sus ahorros del banco, pierde sus intereses, compra dólares a precio alto y después lo tiene que volver a vender para hacer su transacción, pero a precio más bajo. Hay una pérdida. Lamentablemente a eso se está induciendo con estos comentarios. Gracias, director. ¿Cómo están? Buenos días. Mirko Gómez de Mitel. Dos consultas sobre el tema, por favor. ¿Cómo demostrar la solvencia del sistema financiero boliviano? ¿Qué datos respaldan este tema? Por otro lado, también, ¿cuál sería, si se conoce, el fondo de garantías para los ahorristas? Director, por favor, esas dos consultas. ¿Cómo no? Es una excelente pregunta. Hace poco hemos difundido en nuestra rendición de cuentas de cierre del año 2022 las cifras más importantes con las cuales se ha concluido la gestión 2022. Entre los indicadores más relevantes para aseverar que el sistema financiero es robusto, es solvente, es confiable, son los siguientes indicadores. Los depósitos han llegado a un nivel de 224.000 millones de bolivianos, con una tasa de crecimiento de 6.1% mayor incluso que el crecimiento general de la economía. Estos depósitos sirven para colocar créditos, para dinamizar los distintos sectores. El crédito ha llegado a más de 214.000 millones de bolivianos, con una tasa de crecimiento de 7.7%. Vean que el ritmo de crecimiento de la cartera incluso es más elevado, es mayor que el de los depósitos. Esto ha permitido, por un lado, dinamizar una serie de actividades, entre ellas el microcrédito. Los bolivianos que tienen unidades económicas en pequeña escala, micronegocios, empresas, etcétera, son los más dinámicos y resilientes a estos cambios en el ambiente, producto del contexto internacional conflictuado, producto de los escenarios difíciles que se nos ha planteado en Santa Cruz con una paralización de más de 36 días, etcétera. Este sector ha sido el más dinámico y ha ido creciendo. En cuanto a los depósitos, la mitad prácticamente están en la modalidad de plazo fijo. 92% de aquellos a plazos mayores a un año, lo que significa que hay una confianza del boliviano en el sistema financiero y en la economía, pero además que tiene capacidad de ahorrar, ¿no es cierto? Por otro lado, esta cartera que está dinamizando los distintos sectores tiene un índice de morosidad bastante controlado, 2.2% ha sido el cierre. Probablemente en estos meses admitamos algún incremento producto de los efectos que ha tenido el paro en Santa Cruz durante finales del año 2022. Pero aún así se ha generado un nivel, digamos, de actividad que ha permitido que los propios bancos tengan utilidades que superen los 1.900 millones de bolivianos. Ha crecido en prácticamente 25% con relación a la pasada gestión. Y este nivel de utilidades ha permitido fortalecer el patrimonio y la solvencia del sistema financiero, porque hemos instruido desde ASFI que se capitalice el 50% de las utilidades. Con esto el nivel de patrimonio se ha incrementado y el índice de solvencia que se mide a través del coeficiente de adecuación patrimonial, que la ley exige que sea al menos 10%, está cercano al 13%. Entonces, estos son algunos de los indicadores con los cuales podemos verificar que el sistema financiero es absolutamente confiable. Comparado con otros sistemas financieros
en los que se advierten niveles de morosidad que están superando el 4%, en los que se advierten tasas de crecimiento muy lentas en el crédito, etcétera, por supuesto que nosotros garantizamos que exista solvencia. Entonces, esta información es útil, es disponible, está actualizada en nuestra página web. Permanentemente nosotros vamos divulgando información con la que la población puede contrastar estas verificaciones. Buenos días, director. Disculpe, Luis Villarreal de la Red TV. Un par de consultas, por favor, en torno a este aspecto del Banco Fácil. ¿Es legal en este caso? ¿Cómo se está supervisando el tema de los límites que están teniendo los ahorristas al momento de retirar sus ahorros? Indican que hasta 5.000 bolivianos solamente se les está permitiendo. ¿Qué sanciones hay para ello, por favor? En otro punto, hay una resolución que se ha emitido el 2 de febrero, la 109, donde ordena un proceso de regularización al Banco Fácil. ¿En qué anda ese proceso, por favor, director? Claro que sí, con todo gusto. Fácil es una entidad, es un banco que tiene licencia de funcionamiento otorgada por esta autoridad de supervisión del sistema financiero. Por lo tanto, es sometida a todos los procesos de control y supervisión que realizamos al resto de las entidades. Actuamos de la misma forma como lo hacemos con todo el sistema financiero. Tenemos un enfoque de supervisión basado en riesgos, quiere decir que nosotros nos anticipamos a evaluar cuáles podrían ser los distintos riesgos que pueden estar amenazando a las entidades financieras. En ese marco, practicamos nuestra supervisión, por un lado, en gabinete, nosotros le llamamos extra situ, acá en instalaciones nuestras, con información de sus estados financieros y otras, pero también in situ, en el sitio. Vamos a las instalaciones de las entidades financieras a verificar físicamente los documentos, los contratos, etc. En ese marco, si nosotros advertimos que esta entidad o cualquier otra esté incurriendo en un incumplimiento normativo, vamos a acudir a la normativa que está establecida. Ahí tenemos canales para aplicar las medidas correctivas necesarias. Entonces, todos los aspectos que se han generado a través de las redes sociales que estarían ocurriendo, los vamos a evaluar, los vamos a verificar y si corresponde vamos a tomar las acciones en el marco de la ley. Por lo tanto, lo más importante que debe quedar como mensaje de todo este escenario es que independientemente de lo que suceda con la entidad, el ahorro no corre peligro. Los depositantes no van a perder su dinero en ningún caso. Se hablaba de este plan de regularización, efectivamente ha sido público porque se realiza la publicación de hechos relevantes a través de la Bolsa Boliviana de Valores y también de nuestra parte. Este plan de regularización es una etapa que la ley prevé para que una entidad en un periodo temporal, máximo de 3 meses, pueda aplicar un plan para superar algunas debilidades que le han llevado a esta etapa. Lo que nosotros estamos haciendo es evaluar el cumplimiento del mismo en función de lo que dice la ley. Lo hemos hecho en el pasado con otras entidades que han tenido alguna circunstancia. Es normal que ocurra en el sistema financiero situaciones de esta naturaleza. Vamos a concluir con la última. Buen día, director Miguel Ángel Meléndez de la revista Los Hijos de Huayna. En este sentido de la resolución 109/23, ¿desde cuándo ya ha entrado o va a entrar el proceso de regularización el Banco Fácil? Y si nos puede explicar, por favor, por qué los ahorristas, en este caso, tienen que estar seguros de que no va a afectar sus recursos que están en este banco con este plan de regularización, por favor. Por supuesto, no hay que mezclar cosas, ¿no es cierto? Por un lado, el plan de regularización es una etapa, les decía, temporal. La ley prevé algunas causales por las que una entidad puede estar en estas circunstancias. Y lo que la ley establece es que la entidad que ha incurrido en alguna de esas causales tiene que presentar un plan para superar esos aspectos, esos elementos que le han llevado a este proceso de regularización. Establecen cronogramas y una serie de acciones. Nuestra labor como órgano regulador es verificar que se cumplan esas metas, esos hitos que se ha planteado la entidad en los plazos previstos y con ello pueda subsanar sus dificultades. Plan de regularización o etapa de regularización no significa intervención. Ese es otro proceso, otro elemento que también está previsto en la ley. La ley prevé causales para ello.
En este momento lo que está ocurriendo es ese proceso y seguramente en la medida en que la entidad cumpla a cabalidad las acciones que ha previsto en su plan, nosotros también vamos a evaluar y podrá salir del plan. Pero eso depende de cómo las entidades también atienden a estos elementos. ¿Y cómo garantizamos? Desde la ley decía que aún en estas circunstancias y con plan, los clientes del Banco Fácil no van a perder sus ahorros. Porque está previsto acá los mecanismos y los instrumentos con los cuales nosotros podemos actuar, incluso en las situaciones más críticas. Y por esa razón, por ejemplo, existe un fondo de protección al ahorrista, el FPH, que es un órgano que forma parte del sistema financiero de la red institucional. En caso necesario, si fuera posible, disponer de estos recursos para coadyuvar a la atención, están ahí. Esos recursos son disponibles para poder responder a cualquier necesidad que hubiera para evitar que algún boliviano pierda un centavo de sus ahorros. Por esa razón, reitero nuevamente, garantizamos desde esta autoridad que los ahorros de la población en cualquiera de las entidades financieras, incluyendo a los clientes del Banco Fácil, están garantizados. Ningún ahorrista puede perder más allá de lo que suceda con la situación particular de la entidad. Muchísimas gracias, compañeros. Se agradece, concluye la conferencia. El director de la Autoridad del Sistema Financiero ASFI, Reinaldo Yugra, durante una conferencia de prensa asegura que Bolivia tiene un sistema financiero sólido y estable. Explicó que la entidad permanentemente realiza actividades de supervisión y control por mandato de la Constitución Política del Estado y la Ley número 393 de Servicios Financieros. Explicó que las filas que se están generando en inmediaciones del Banco Fácil no tienen sentido. Ningún boliviano está exponiendo sus ahorros más allá de las circunstancias particulares que pudieran estar atravesando sus entidades financieras. Sin embargo, anunció que se verificará las denuncias que circulan en redes sociales y aseguró que se actuará de acuerdo a la ley en caso de que se produzcan situaciones contrarias a la norma. Además, lamentaron que se haya generado tanta especulación al respecto de la venta de los dólares y manifestó que es totalmente ajena a la realidad. Respecto a la restricción para retirar determinada cantidad de dinero aplicada en los bancos, explicó que las entidades financieras, por norma, tienen derecho a fijar decisiones en materia comercial, pero también establecen resguardos que se deben preservar, argumentó. Para concluir, el director de la ASFI explicaba que existe un fondo de protección al ahorrista que forma parte del sistema financiero y que en caso de ser necesario, con esos recursos se podría responder para evitar que se vean en riesgo sus ahorros. Todas estas especulaciones y crisis se dieron porque se llegó a conocer que la ASFI hace un mes observó que el Banco Fácil otorgaba créditos a personas insolventes que no presentaron ninguna garantía. Pero estas son las garantías que ofrece la ASFI mediante esta conferencia de prensa, porque incluso hay gente que durmió en las puertas del Banco Fácil para lograr sacar su dinero. Situaciones que hasta el momento no han sido resueltas. ¿Qué opinan ustedes frente a todo lo que está ocurriendo en Bolivia? ¿Creen que hay información que el gobierno está escondiendo? ¿Qué opinan ustedes después de escuchar las palabras del director de la ASFI? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.